Muy buenas noches a todo el pueblo de Venezuela. Un abrazo a sus mujeres, hombres, a niños, niñas, a nuestros abuelos. Me voy a retirar el tapaboca para compartir con ustedes algunas de las novedades de las últimas 24 horas derivadas del combate que el gobierno bolivariano del presidente Maduro junto a la Comisión Presidencial para el combate, la prevención y la detención de este flagelo que ataca al mundo entero debe hacerse en nuestra patria Venezuela. En las últimas 24 horas debemos decir que todas las medidas que hemos venido tomando, las medidas que están basadas en 4 estrategias básicas de acción, la cuarentena, ahora en un proceso de 7x7, de 7 días de reanudación de las actividades laborales que se cumplieron hasta el pasado día domingo y luego desde el día de ayer lunes estamos en la ventana de cuarentena estricta, de cuarentena radical, voluntaria, pero que además debemos decir que ha sido acatada por todo el pueblo de Venezuela, que entiende que es la principal herramienta, que es el instrumento fundamental para detener la cadena de transmisión del virus del COVID-19. El uso permanente de la mascarilla, del tapabocas, en los espacios abiertos, en el transporte público, en los sitios de trabajo. Han sido publicados trabajos en revistas mundiales, científicas mundiales muy importantes que señalan que el uso de la mascarilla es el elemento fundamental de impedir la transmisión persona a persona del virus COVID-19. Luego está el despistaje. Somos el país de América Latina y el Caribe que más pruebas realiza por millón de habitantes. Somos el único país del mundo que ha realizado una encuesta donde más de 19,5 millones de personas hicieron una especie de autoexamen para determinar las condiciones en las que estaban y nos permitió ir casa por casa, cientos de miles de viviendas visitadas para detectar, para descartar la presencia de pacientes con COVID-19. Luego el arsenal terapéutico y el arsenal de infraestructura, más de 25,000 camas dispuestas para ingresar a todas aquellas personas que resulten positivas para COVID-19. Todo este conjunto de medidas, estando como estamos en este momento, en el segundo día de esta nueva forma de distanciamiento social de cuarentena de 7 días, nos permite informar a la población que tenemos para reportar un caso de transmisión comunitaria. Para el día de hoy tenemos un caso de transmisión comunitaria, 149 casos internacionales, 149 casos importados y 9 casos de personas que están en las zonas, en los cordones sanitarios que hemos dispuesto para atender a los connacionales que vienen desde Colombia, desde Brasil, desde Ecuador, desde Chile, desde Perú a Venezuela y que traen consigo, eso es un dato epidemiológico, eso es una realidad, eso no tiene nada que ver con ninguna posición política. Los casos, las personas que vienen de Colombia, vienen pues con el riesgo de contraer la enfermedad que existe en Colombia. Fíjense que de los 149 casos, y sumándole también, por supuesto, a los 9 que son trabajadores o personas que han contactado con los connacionales que atravesaron la frontera en los PASI, estamos hablando de 158 casos importados, 158 casos internacionales. Fíjense que 147 provienen de Colombia. En el reporte de 24 horas, ayer la vicepresidenta ejecutiva del Delcy Rodríguez presentó unos mapas y unas cifras harto elocuentes que son las cifras oficiales del Ministerio de Salud de Colombia. Fíjense que el Ministerio de Salud de Colombia reporta que en los municipios fronterizos de Colombia con Venezuela, municipio Guajira o norte de Santander o Arauca, el total de casos reportados son 200. Y a Venezuela han ingresado con nacionales desde esa zona, desde el norte de Santander, desde Arauca, desde Guajira, más de 1.500 personas infectadas por COVID-19. ¿Cómo se explica que en esos sitios solamente hay 200 casos reportados
pero los venezolanos que estaban allí son más de 1.500 los que ingresan con una infección. Si solamente en las últimas 24 horas han ingresado casi el total de casos reportados desde que inició la pandemia en Colombia. Es un subregistro brutal y es un verdadero peligro para Venezuela. Duque puede decir lo que quiera, pero los números son los números, los datos son los datos y la epidemiología es la epidemiología. El mayor riesgo que tiene nuestra patria venezolana en los actuales momentos relacionados con el COVID-19 es la existencia de un profundo descontrol en la atención de la pandemia por COVID-19 en Colombia, en Brasil, en Ecuador. Y no lo estoy diciendo sino basado en números, en cifras. Miren esto. Esto es una comparación de los casos desde el 9 de mayo, que empezamos a notar un incremento desmedido de casos de COVID-19 por parte de los connacionales que ingresaban por la frontera con Colombia y con Brasil, entre el 9 de mayo y el 9 de junio, es decir, un mes exactamente. Los casos por día, entre esos, sumando desde el 9 de mayo hasta el 9 de junio, son 2.244. Importados, 1.647, casi el 74% del total de casos. ¿Por qué? Fíjense, aquí está una curva harto elocuente. Esta es, en términos epidemiológicos reales, esta es la curva venezolana. Porque estos son los casos llamados así comunitarios. Son las personas que se infectaron probablemente por contacto con algún viajero internacional, generalmente es así, pero que se infectaron en el territorio venezolano. Si una persona se infecta en Colombia o en Brasil, pues debe contabilizarse como un caso relacionado con la epidemia en esos países. Y aquí está cómo se reproduce la curva de los connacionales que, huyendo del coronavirus precisamente, huyendo de la xenofobia, huyendo del odio racial, pues volvieron a su patria. Y fíjense, la curva es idéntica, muy parecida a las curvas que vemos en Brasil, en Ecuador, en Colombia, porque son casos de esas zonas. El verdadero riesgo de Venezuela en este momento, hay que decirlo así, es la absoluta inobservancia de Jair Bolsonaro para atender la pandemia por COVID-19. Sí, hasta el Tribunal Supremo lo está obligando a presentar las cifras de COVID-19 en Brasil, porque se niega incluso a presentar esas cifras. Estados Unidos más Brasil suman el 78% de todos los casos del continente, 1.960.000 casos Estados Unidos, 691.758 casos Brasil para el 20,3%, 199.696 casos Perú, 138.846 casos Chile, 43.378 supuestamente en Ecuador. Hay un subregistro brutal también, así establecido por algunas páginas que han estudiado la pandemia en Ecuador, 1,27%. Colombia, 40.719. De esas zonas que reportan solamente 200 casos, han ingresado más de 1.500 connacionales que estuvieron allí y vinieron a Venezuela y están infectados por COVID-19. Es decir, casi 7 veces más que lo que reporta Iván Duque y el gobierno de Iván Duque. Nos hace pensar entonces que el subregistro es de 7 veces menos. Es decir, que probablemente solamente atendiendo este dato que les estoy refiriendo, debe haber 7 veces más casos en Colombia de lo que ellos están reportando. Y en el caso de Venezuela, sumando incluso los casos importados, 2.473 casos en total para un 0,07%. En cuanto a los fallecimientos, lamentablemente, entre Estados Unidos y Brasil abarcan el 80% de todos los fallecimientos en el continente por COVID-19. Venezuela, aun cuando siempre es triste la noticia del fallecimiento de un compatriota venezolano, en este caso por infección por COVID-19, tiene el 0,01% de todos los casos. Brasil, solamente Brasil suma
el 60% de todos los casos de COVID-19 en Sudamérica, y es nuestro vecino del sur. Y además, esto no va a tender sino a empeorar, esto no va sino a empeorar en el futuro cercano, porque no se nota ningún ánimo, ninguna intención de contrición, de corrección por parte de Jair Bolsonaro. Muy por el contrario, ahora ocultan las cifras, ahora tratan de maquillar lo que es una realidad que explota a los ojos del mundo entero, es decir, que la cosa se pone cada vez más peligrosa. Miren esta curva, cómo ya está casi vertical del crecimiento exponencial que está teniendo Brasil en estos momentos, que ya es el segundo país del mundo en total de casos. Brasil suma, y es una noticia trágica, terrible, Brasil suma el 72,3% de todas las muertes de Sudamérica. Venezuela está en el último lugar con el 0,04% del total de fallecimientos. Si consideramos los casos por millón de habitantes, aquí tenemos a Chile con 7.263 casos por millón de habitantes, Perú 6.056 por millón de habitantes, Estados Unidos casi 6.000 por millón de habitantes, Brasil 3.254 por millón de habitantes, Ecuador 2.500, y aquí las páginas hacen una salvedad de que probablemente hay un subregistro, 2.458 casos por millón de habitantes, Colombia 800 casos por millón de habitantes, multiplíquenlo por 7 según los datos que nosotros estamos obteniendo de los connacionales que vienen de Colombia hacia Venezuela. Y Venezuela, 86,9 casos por millón de habitantes. Así que, a pesar de que los números señalan que la amenaza principal que tenemos nosotros en los actuales momentos es la irresponsabilidad de esos gobiernos, el carácter profundamente egoísta de los modelos que representan esos gobiernos y la absoluta desatención que tienen hacia la población en materia de atención de pacientes con COVID-19, nosotros tenemos que decir también que el control estricto de la frontera implica también un control estricto de la pandemia a nivel nacional, a nivel del territorio nacional. No podemos bajar la guardia en estos momentos. Ya son muchísimos los casos descritos de rebrotes en países que abrieron de manera desordenada, de manera intempestiva y de manera acelerada las actividades, y al disminuir el distanciamiento social están teniendo en estos momentos rebrotes. Nadie espera ni nadie quiere que sea algo así. Vamos ordenadamente. Hasta ahora esta estrategia del 7x7 está demostrando que tiene solidez, robustez suficiente para afrontar esta etapa de combate a la pandemia por COVID-19. Tenemos que reportar al día de hoy el fallecimiento de un paciente, un verdadero luchador. Fue uno de los primeros casos de estos casos que viajaron desde Europa, desde España, el quinto caso que se reportó en Venezuela. Este fue un paciente que evolucionó de manera muy tórpida, que tuvo varias complicaciones relacionadas con la infección por COVID-19, que presentó neumonías bilaterales, presentó fallas multiórganos, estuvo más de 60 días ingresados en una unidad de cuidados intensivos en una clínica privada. Luego mejoró discretamente de su sintomatología, pero mejoró lo suficiente para darlo de alta de la unidad de cuidados intensivos. Ahora bien, se mantuvo hospitalizado en esta clínica privada porque presentaba complicaciones posteriores de la infección por este virus, principalmente complicaciones en su funcionamiento pulmonar, en su función respiratoria. Lamentablemente, después de haber luchado con tanto ahínco, este verdadero guerrero, tenemos que decir con mucha tristeza que ha fallecido el día de hoy. Enviamos a todos sus familiares, a todos sus deudos y a todos sus conocidos un gran abrazo de condolencia
y el abrazo de todo el pueblo de Venezuela que acompaña todas las vicisitudes, todos los dolores, pero también acompaña las alegrías y las victorias que hemos conseguido en esta lucha contra el COVID-19. Así que al día de hoy, sumando también los importados, yo quisiera hacer esta salvedad, porque hay países del mundo, varios países, muchos países, que además han demostrado tener un gran éxito en la atención de la infección por COVID-19. Hay países del mundo que no reportan los casos importados, porque en efecto pertenecen a curvas y pertenecen a situaciones epidemiológicas de otros países. Un paciente que está en Estados Unidos infectado por COVID-19 y viaja a China, China lo considera un caso de Estados Unidos. Igual pasa con Estados Unidos. Un paciente que está en España y viaja a Estados Unidos no es reportado como un caso infectado en Estados Unidos. No, se lo refieren a España. Pero nosotros lo estamos sumando a la fecha 2.632 casos, de los cuales 487 se han recuperado y 2.122 casos se encuentran ingresados o en hospitales centinelas, 1.618, o en centros de diagnóstico integral, 489, 15 en clínicas privadas y a la fecha de hoy, lamentablemente, sumamos 23 compatriotas fallecidos por COVID-19. Aquí lo que les decía antes, 158 casos importados. Fíjense que de Colombia solamente son 147 casos. Si le sumamos a los contactos con viajeros internacionales que provienen de Colombia, sería 157, 166 casos. Solamente ayer hemos diagnosticado casi la misma cantidad de pacientes COVID-19 que vienen de Colombia, de los que reportan las autoridades sanitarias colombianas de casos en la frontera de Colombia desde que se inició la pandemia. Es un subregistro brutal el que claramente se demuestra con estos números. A la fecha, 56.276 connacionales han ingresado por nuestra frontera con Colombia, en Zulia, Táchira, Apure, Amazonas, y con Brasil en Bolívar y Amazonas. De esos 56.276, 1.758 casos han dado positivos por COVID-19. Tenemos la ubicación de casos por estado. Solamente quiero hacer el señalamiento del brote del estado Zulia, que aun cuando estamos haciendo un pesquisaje profundo de todo el foco del mercado de las pulgas, tenemos en el estado Zulia a la fecha 6 fallecidos, es decir, ya está en el mismo nivel de 6 fallecidos que tiene el Distrito Capital y 5 fallecidos que tiene el estado Miranda. 1.434 son de sexo masculino, 1.198 de sexo femenino, es más o menos el mismo patrón que se repite a nivel planetario. Actualmente tenemos 1.934 pacientes sin síntomas, 179 con insuficiencia respiratoria aguda leve, 8 con insuficiencia respiratoria aguda moderada y un paciente ingresó en cuidados intensivos por presentar una insuficiencia respiratoria aguda severa que requirió ventilación mecánica, asistencia respiratoria. A la fecha de hoy, Venezuela ha realizado 1.046.118 pruebas diagnósticas para COVID-19, 34.871 pruebas por millón de habitantes. Ese es el reporte del día de hoy, 9 de junio del año 2020. La invitación es a mantenernos en nuestros hogares, quedarnos en nuestra casa, mantener y respetar la cuarentena radical en esta ventana de 7 días de respeto de la cuarentena radical y luego informaremos a finales de la semana cómo será el proceso de flexibilización para la semana que viene. Mientras más cuidadosos seamos de los nuestros, de nuestros vecinos, de nuestros hermanos y hermanas que viven en el barrio, que viven en la calle, que viven en la parroquia, pues más rápidamente podremos ir asumiendo nuevos mecanismos y nuevos renglones para la flexibilización. Mientras más respetemos el distanciamiento social, la cuarentena
el uso del tapaboca. En su gran mayoría, el transporte público, por ejemplo, el metro de Caracas, está respetando la cuarentena social obligatoria, el uso obligatorio no voluntaria y el uso del tapaboca. Pero hemos visto algunas unidades de transporte público superficial y no se está respetando en algunas unidades de transporte público superficial. Hacemos un llamado entonces a los alcaldes, a los gobernadores y a nuestros efectivos policiales para que se obligue a que el transporte público superficial siga el ejemplo que está dando el metro de Caracas y el sistema de ferrocarril. Muy buenas noches a todas y a todos.